La creación de una obra de arte que incluye una figura pública no quiere decir que exista necesariamente una relación personal o un vínculo entre el artista y esa figura. Sin embargo, hay una realidad que no podemos ignorar, y es que muchas pinturas del maestro Fernando Botero terminaron en manos de Pablo Escobar, aunque pues el artista en vida siempre mostró un rechazo contundente a la figura del capo. Pero surge una duda, entonces, ¿cómo fue que estas obras de arte, no solo de Botero, sino de artistas de renombre como Picasso, Dalí, Miró, etcétera, llegaron a parar a manos de estos capos de la mafia? Te lo responderé al final del video, pero primero te contaré por qué el maestro Botero decidió pintar no solo una, sino dos obras sobre la muerte de Pablo Escobar. Entre 1999 y 2006, Fernando Botero pintó dos obras: La muerte de Pablo Escobar y Pablo Escobar. Son dos cuadros que no fueron los más importantes de la carrera de este artista, pero que fueron conocidos desde el primer momento en que fueron creados, dieron mucho de qué hablar y generaron mucho debate en el mundo del arte. La pregunta que todo el mundo se hacía era ¿por qué el maestro Botero decidió recrear los últimos momentos de vida del capo del cartel de Medellín? Y bueno, empezamos con esta pintura, la primera, la del 99. Aquí Botero nos muestra a un Pablo Escobar escapando por los techos, descalzo, pesando casi 100 kilos y herido por las balas. Y en la segunda pintura, en la del 2006, Botero ya nos muestra a un Pablo Escobar abatido sobre el tejado, pero con un detalle muy particular. En este cuadro, a diferencia del primero, hay dos personas, un policía y una mujer. ¿Tiene esto algún significado? Vamos por partes. El estilo que usa el maestro en estas dos obras es boterismo. Y aquí empieza lo interesante. En ambos cuadros, si nos fijamos en detalle, lo primero que vemos es que la figura de Pablo Escobar es la de un gigante. Ocupa prácticamente todas las dimensiones del formato. Su figura es enorme si la comparamos con su entorno, con las casas o con las personas que están ahí. Pero ¿por qué el maestro decide hacerlo de esta forma? Podemos estar de acuerdo en algo. Botero hizo esto para mostrar las dimensiones que había adquirido el capo, pero sobre todo para reflejar las dimensiones y la magnitud de la tragedia que este personaje le estaba causando al país. Una especie de monstruo gigante, comparándolo con Godzilla, King Kong o yo qué sé. Un detalle no menor es que esta forma de representar la magnitud proviene de las influencias que Botero tuvo de todo el arte del Renacimiento. Botero se bebió todo el arte renacentista y aquí el artista nos da una clase magistral de cómo tomar esas referencias occidentales y adaptarlas a un episodio local y tan significativo de la historia de Colombia. Pero aquí no acaban los detalles. Ambos cuadros a nivel general se nota que están elaborados en un tono opaco. De hecho, pues el primero vemos un cielo lleno de nubes grises, también haciendo alusión a un momento oscuro y triste de la historia de Colombia. Hay un elemento que a mí me llama mucho la atención y que siempre ha estado en la obra de Botero, y es que esa gente en las ventanas o en la calle, que parece que estuvieran comentando o queriendo saber lo que sucede, llamémoslo en el buen sentido de la palabra, los chismosos. Estos actores dentro de la pintura no son un capricho del artista para llenar el cuadro. La intención del artista sobre este hecho es mostrarnos que, al igual que ellos en su momento, nosotros no hemos podido dejar de hablar de este suceso. La muestra de eso pues es este video. El policía y la señora de la segunda pintura quizás representan a esa Colombia dividida. Por un lado, lo que romantizan la figura del capo, viéndolo como un buen tipo, el Robin Hood que ayudó a los pobres, y por otro lado, los que consideran que esta figura representa al personaje más infame que ha tenido el país. Aquí quiero hacer un paréntesis y mostrarte cómo, mientras por un lado Escobar elegía el camino de lo turbio, por el otro Botero estaba eligiendo el camino de la cultura y del arte. Mientras que por un lado Escobar lograba ser reconocido por colocar 4 de cada 5 rayas de polvo blanco que se consumía en el mundo, por otro lado teníamos a un Botero logrando convertirse en el pintor más importante de la historia de Colombia. De cualquier forma, en el arte, sobre todo en este tipo de arte puro y duro, o arte con mayúsculas, el artista, en este caso Botero, se preocupa mucho porque cada elemento que está en la obra tenga un sentido, es decir, que nada esté al azar. Los colores, la composición de la imagen, la disposición de cada objeto en el cuadro, todo, absolutamente todo, tiene un sentido, tiene una connotación y un propósito. Y eso lo acabamos de ver en estas dos obras. Son un ejemplo de cómo este artista pudo transmitir a través de estos dos cuadros un momento histórico de Colombia. Y esto a mí me parece que es algo para destacar por parte del artista, porque nunca vio el arte como un instrumento para cambiar el mundo ni para cambiar el país, pero sí una herramienta necesaria para documentar estos hechos que marcaron nuestra historia, y lo hizo para mí de una forma magistral, sin importarle que eso hubiese traído un impacto negativo al desarrollo de su carrera. Por el contrario, él sabía que al documentar estos episodios sí iba a tener una repercusión y un eco mucho más potente que si lo hiciera una persona del común.
Teniendo en cuenta que para estos tiempos Botero ya era un artista consolidado, cotizado, su obra ya se movía en las altas esferas del poder. Y aquí precisamente es donde doy respuesta al gran interrogante con el que empezó este video. El cómo es posible que estas obras de estos grandes artistas, no solo Botero, sino Picasso, Dalí, Miró, Obregón, etc., llegaran a parar a manos de Pablo y de otros actores de la mafia. La respuesta es simple. El mercado del arte es uno de los medios más utilizados para lavar dinero. Y si bien Escobar no conocía ni era experto en arte, entendía que hacer una inversión en este tipo de cosas era lo ideal para poder proteger su dinero, ya que en ocasiones, dicho por él mismo, el dinero terminaba pudriéndose en las caletas, se lo comían las ratas o destruido por la humedad. Él entendía que la inversión en arte era mucho mejor que invertir en casa o invertir en cualquier otra cosa. El arte como objeto de cambio era lo ideal para él poder proteger su dinero. Por eso, pues no debe ser una sorpresa saber que Pablo Escobar tiene una colección de arte de lujo de más de 1.500 millones de dólares. Según registros históricos y documentos periodísticos que cuentan que en las casas de Pablo Escobar habían obras por todos lados, hasta en los baños. Sin lugar a dudas, el arte o el mercado del arte fue y sigue siendo uno de los medios más utilizados para demostrar opulencia. Y la increíble colección de arte que tenía Escobar, valorada en aproximadamente 1.500 millones de dólares, demuestra el poder que llegó a tener el capo. Así que a mí me queda una gran cuestión y no creo que sea el único. ¿A dónde fue a parar toda esa colección de arte? ¿Tú qué opinas?